tal? Bienvenidos a un episodio más de Lex Conversa. Este es un episodio especial porque la realidad y el momento álgido que vive nuestro país así nos lo exige, así lo requiere. Y hoy tenemos como invitada en este espacio pues a una mujer ejemplar, como siempre todos nuestros invitados con una carrera y una trayectoria impecable. El día de hoy nos acompaña la licenciada María del Socorro Chávez Chavarría, que seguramente muchos de ustedes han de conocer, porque la licenciada se ha desempeñado como actuario en el Poder Judicial aquí en el estado de Coahuila, como docente en la Universidad Autónoma de La Laguna, en la Universidad Iberoamericana, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, y se ha desempeñado también como abogado litigante en su despacho. Entonces pues tiene la licenciatura en psicología y la licenciatura en derecho, cuenta con una maestría en amparo por la Universidad Autónoma de Durango en la unidad de Gómez Palacio. Entonces pues es una mujer que ha desarrollado esta profesión desde distintos ángulos, desde distintos vértices, y hoy está con nosotros para platicar de la reforma judicial que estamos, pues que ustedes han de ver en redes sociales todo el tiempo, que han de ver noticieros y espacios hablando de este tema, y Lex Conversa no iba a quedarse atrás. Licenciada María del Socorro Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Ya sabe que le tenemos un gran cariño y un gran aprecio. Gracias a ustedes por la invitación. Por el contrario, es para mí un gusto estar aquí y conversando de un tema tan trascendente. O sea, esta reforma que está en el proyecto de la Cámara de Senadores ahorita es un tema que a todos los mexicanos nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque es una reforma, primero que nada, se está reformando la Constitución en un tema trascendente como es uno de los poderes del Estado. Para que un Estado funcione, y esto es desde la antigua Grecia, tiene que haber una división de poderes. Ya Aristóteles lo mencionaba en el tema de la política, donde el Estado debiera dividirse en funciones materiales y constitucionales para que cada uno de esos poderes ejerciera esas funciones sin que algún otro se involucrara en ello. Y con eso era frenar el poder, no concentrarlo en una sola persona. De tal manera que en México, a partir de la Constitución de 1824, se acoge este principio de división de poderes, donde existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y cada uno con sus funciones materiales y constitucionales ahí dadas. Y bueno, pues hasta nuestros días este sistema ha ido funcionando, ¿verdad? La propia democracia lo ha permitido, porque el Ejecutivo y el Legislativo han sido elegidos de acuerdo a lo que la Constitución establece. Y en el caso del Poder Judicial, pues también se menciona en la propia Constitución qué requisitos deben de tener los miembros del Poder Judicial. Sabemos que el Poder Judicial Federal está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta por 11 ministros, digo porque mucha gente, sobre todo los estudiosos del derecho, sabemos cómo está integrado el Poder Judicial, pero la sociedad no sabe, y a veces opinan de algo que no saben. Entonces está integrada por 11 ministros, por 2 salas, sesionan en salas y sesionan en pleno. A la cabeza pues hay un ministro presidente, que en este caso es la ministra Norma Piña, y creo que por ahí viene el tema de la reforma. Y también los tribunales colegiados de circuito, que están en todo el país, distribuidos en los 32 estados, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, que son tribunales federales mixtos, porque resuelven asuntos en materia federal, asuntos civiles, asuntos penales federales, pero también resuelven el tema del amparo. Y el juicio de amparo pues es un juicio made in México, es decir, sí, nacido en México y orgullosamente mexicano, y sobre todo el juicio de amparo es el protector de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en territorio nacional, incluidos aquellos extranjeros que una vez que pisen nuestro territorio están protegidas sus derechos por esta garantía constitucional, porque el juicio de amparo es una garantía constitucional establecida en el artículo 1 constitucional. Entonces, la trascendencia que tiene la reforma, desde mi muy particular punto de vista, y creo que el de muchos juristas, es que la iniciativa que está ahorita en discusión es cómo se va a transformar el Poder Judicial, y cómo se va a transformar desde incluso
reducir el número de ministros, ¿verdad? Que de 11 a 9. La elección de esos ministros, que ese es el tema más crucial, cómo se van a elegir. Si ahorita los que han llegado a esa cúspide del tema jurídico, que es la Suprema Corte, pues les ha costado toda una trayectoria no solo académica, sino también de experiencia. ¿Por qué? Porque empiezan haciendo meritorios, después oficiales, después actuarios, luego secretarios, y ahí van accediendo a la carrera, lo que se llama la carrera judicial, ¿verdad? Que es muy importante porque todo estudiante de Derecho y todo profesional de aún terminando la carrera, pues tenemos una vaga noción de las normas, tenemos una vaga noción de cómo funciona el Estado, pero cuando te vas adentrando en los tribunales, cuando vas viendo cómo se resuelve un asunto, que se resuelve con una sentencia, y si una sentencia de primera instancia a una de las partes no le favorece, y no le favorece no porque el juez la haya dictado de manera superficial, sino que no ha cumplido con principios constitucionales o principios del debido proceso, pues tiene mecanismos para impugnarla. Y el mecanismo pues más importante va a ser el juicio de amparo, claro, agotando las instancias pertinentes, como en este caso 6 medios ordinarios, como el recurso de apelación para impugnar la sentencia, primeramente atendiendo el principio de definitividad que establece la propia ley de amparo, y después irse a un tribunal colegiado, ¿verdad? Y que sea ese tribunal colegiado quien decida en última instancia esa situación jurídica. Y eso nos da a todos los mexicanos la seguridad y sobre todo cumplir con un derecho fundamental, que es la certeza jurídica. Que sean personas preparadas, capacitadas, conocedoras del derecho, y que además no solo conocedoras del derecho, que sepan redactar una sentencia, porque hacer una sentencia no es como hacer una carta. Y incluso ahora con el tema sobre todo en la pandemia, se dieron muchas resoluciones muy sencillas, emitidas justamente por jueces federales, con el tema de la lectura fácil, ¿sí? Que muchas sentencias iban dirigidas a niños o a personas con alguna discapacidad, y que esas sentencias fueran tan claras y tan sencillas que hasta un niño pudiera entenderlas. Pudiera entender exactamente cómo se le estaba otorgando la protección del derecho y por quién, y quién acudió a ese órgano jurisdiccional. Entonces, si ustedes llegaron a ver esas sentencias de lectura fácil, y si no, pues están en internet, porque la Corte se ha dado también a la tarea de difundir todos esos temas, que es muy importante, y eso no cualquiera lo hace. En el fuero común, la verdad, no se ha hecho. Entonces, el Poder Judicial Federal, tan criticado en su función, yo creo que son las personas más preparadas, no solo en los temas jurídicos, sino en temas de redacción, en temas de derechos humanos, con la reforma de 2011, donde se incorpora que la protección de los derechos humanos es para todos, y los que están en la Constitución y los que están en tratados internacionales, pues es conocer los tratados internacionales que antes eran letra muerta, porque únicamente estaban en la foto del Ejecutivo que lo firmó, que por cierto este Ejecutivo no ha firmado ninguno, nada. Entonces, más que esas iniciativas absurdas, pero ahorita sí tienen vida esos tratados internacionales, y tienen vida justamente en la protección que se da en esos tribunales federales. ¿Sí? No quiere decir que los tribunales de los estados no lo hagan. Están obligadas todas las autoridades a hacerlo, de acuerdo al artículo 1 constitucional, párrafo 3, donde todas las autoridades están obligadas a la protección, al respeto, a garantizar los derechos humanos que se establecen en la Constitución y tratados internacionales. Sin embargo, pues sabemos, los que andamos en el medio, que no es así, que a lo mejor por la carga de trabajo, por lo que ustedes quieran, en los tribunales del Estado no se ha llegado a ese nivel de estudio. Exacto. Entonces, a veces hasta por tomar un machote y de ese machote hacer la sentencia de otro caso que nada tiene que ver, pero que por ahí se van los errores del machote. Bueno, en los tribunales federales esto es menos posible. ¿Por qué? Porque hay muchos filtros justamente para que cuando la sentencia se vaya a publicar o se vaya a notificar, se haya revisado no solo por el secretario que hizo el proyecto, sino que previo a que el juez firme, que es la última firma de esa sentencia, ya haya tenido varios filtros de revisión. Y eso es muy importante
¿Para qué? Para que la sentencia pues haya cumplido con todos los requisitos que establece la ley, que se ha dado el debido proceso, que si es amparo indirecto, por ejemplo, ya hay pruebas que se hayan desahogado en una audiencia constitucional, que esa audiencia constitucional la celebre el juzgador, porque de no ser así no se dictará la sentencia en ese momento. O sea, todos esos temas que justamente el Poder Judicial ha cuidado mucho, y lo ha cuidado porque está en la norma, porque así lo establece la propia Constitución, artículos 103 y 107, que es la base constitucional del juicio de amparo, y la ley reglamentaria, que es la ley de amparo. Tenemos también la ley orgánica del Poder Judicial, que habla perfectamente de cómo está organizado este Poder Judicial y cuáles funciones o cuáles atribuciones tiene cada uno de esos funcionarios, de los que ahora su función pública pues está en esa mesa de debate de la Cámara de Senadores. Y una de las preocupaciones que a mí en lo personal incluso a veces despierto en la madrugada y digo, ay, ¿por qué estoy pensando en esto? Pero la verdad es que me preocupa tanto que digo, bueno, si los senadores y los diputados son elegidos de manera por voto popular, porque el pueblo decide, pero a veces por la simpatía decide, o por yo incluso le he llamado cuando hay temas electorales al voto sensible. ¿Cuál es el voto sensible? Que si algún candidato se le murió un familiar, la gente va a votar por ese candidato porque está en depresión. Sí, porque pobrecito, se le murió el hijo, se le murió la hermana, se le murió la tía, y pues hay que votar por ese candidato. Y el otro porque no, pues está muy guapo. Y no digamos aquel que fue futbolista y que pues con su sello de cuando metía un gol, después fue el eslogan de una candidatura para el gobierno del estado de Morelos, y ustedes ya saben a quién me refiero. Pues imagínense que ahora el Poder Judicial pudiera estar integrado con personajes de esta naturaleza, o sea, sin conocimientos, o aunque estudien una carrera de Derecho, a lo mejor algunos ya hasta se incorporaron a estudiar una carrera en línea para terminarla el año que entra, porque como el año que entra entraría en vigor esta reforma. La verdad es preocupante. No, es que como decíamos hace ratito antes de encender las cámaras, incluso un abogado que tenga 20 años de experiencia en el litigio no tiene la experiencia para emitir una sentencia. Sí, no, y aparte aquí en los tribunales federales se conocen todas las materias. O sea, ahí nada de que están especializados. Sí, hay salas especializadas y hay tribunales colegiados especializados, pero el amparo es para todas las materias. Entonces aquí no hay una exclusión. ¿Por qué? Porque el amparo procede contra actos o omisiones de autoridad, y las autoridades pueden ser municipales, estatales, federales, administrativas, jurisdiccionales, de cualquier naturaleza, siempre y cuando desarrolle una actividad como autoridad, incluso hasta los particulares, ¿verdad? Porque con esta reforma de la Ley de Amparo de 2013, pues ya se procede el amparo contra particulares, pero solamente aquellos particulares que realizan actos como una autoridad, como autoridad, que están autorizados en una norma general. Eso los asimila a una autoridad del Estado, y en consecuencia pues procederá el amparo también contra esos particulares. Entonces es un tema complejo por el conocimiento, la experiencia, la carrera, lo que va llevando a conocer cómo funciona un tribunal. Yo creo que mucha gente que apoya desde el punto de vista partidista, primero que nada, con todo respeto, tienen una venda en los ojos. Quítensela tantito, es más, despeguen tantito de un ojo y volteen a ver cómo está la sociedad. Y voltear a ver cómo está la sociedad es cómo están los sistemas de salud, cómo está la seguridad pública. Tú te sientes tranquilo salir a la calle y saber que vas a regresar bien, y no digamos el tema de las mujeres, ¿sí? Los feminicidios, un alto índice de feminicidios, las desapariciones forzadas, que con esa reforma de 2011 se incorpora al artículo 22 la figura de la desaparición forzada, y es justamente el Poder Judicial Federal que a través del amparo indirecto, que es un amparo que se puede promover a cualquier hora del día, los 365 días del año. Incluso de manera oral. De manera oral, y cualquier persona, aunque no fuera un familiar, quien haya presenciado la desaparición de una persona por un ente del Estado. Y México pues tiene una historia muy amplia con ese tema de desapariciones forzadas, y recordemos el caso Rosendo Radilla Pacheco, que pues gracias a su desaparición, y perdón por decir gracias, pero gracias a que la reforma de 2011 se debe a esa desaparición que hasta la fecha no aparece, ¿no? Y a esa sentencia, ¿verdad? Que una corte y internacional, tenemos el caso de los normalistas, y tenemos muchísimos otros casos que a lo mejor no han sido tan públicos,
pero que para la familia son significativos porque es el hermano, el tío, el papá el que no regresó a la casa. Y es el Poder Judicial Federal que de manera inmediata, cuando se presenta el amparo contra la desaparición, actúa de manera inmediata en la búsqueda de esa persona en los lugares donde se presuma la hayan llevado. Esto, con todo respeto, ni las fiscalías lo hacen. No, ¿sí? y es que realmente, bueno, parte del discurso que escuchamos en pro de esta reforma, pues es decir que los jueces siempre sueltan a los delincuentes, pero es que volvemos a lo mismo, se habla desde la ignorancia, que al juez que le llega un expediente con violaciones de proceso desde la detención, tiene que respetar el proceso y dar la libertad. En todo caso, y coincido con los que así lo manifiestan, pues la reforma tendrá que ser voltear a ver a las fiscalías y a las policías. Claro, o sea, esta tendría que ser una reforma integral y sí, probablemente una reforma del Poder Judicial, pero no de esta manera radical. Yo creo que, y la verdad es mi punto de vista, que esta reforma es visceral. Y que además, perdón, pero con estos argumentos se malinforma a la población. Sí, porque la población nada más dice, es que esto es para el pueblo, eso es el argumento del gobierno, es que esto es para el pueblo y va a ser en beneficio del pueblo, pero el pueblo es el más desinformado. Y si nos centramos al sistema de educación pública, pues vamos a ver ahí muchas deficiencias. Y también gracias al Poder Judicial Federal es que el sistema educativo ha mejorado y sobre todo y en aquellas sistema regiones, de salud. en aquellas regiones donde el acceso a la educación es muy limitada, sobre todo en las comunidades donde el dialecto, los libros vienen en español, pero los niños hablan únicamente su lengua materna, que es un dialecto. Y entonces ahí, gracias al amparo, es que muchas comunidades indígenas se han beneficiado con la capacitación a los maestros sobre el dialecto, con la edición de libros de texto que vengan escritos en castellano, pero también en el dialecto, de tal manera que los niños no solo tengan su lengua materna, sino que también aprendan el castellano. Y eso se ha logrado gracias al juicio de amparo que emiten los tribunales federales, por supuesto con la iniciativa de parte, que en este caso han sido los papás de esos menores que han promovido estos este amparos. juicio. El tema de salud, lo vimos ahora con la pandemia, pues devastado el sistema, porque no había la instrumentación suficiente y necesaria para atacar un problema de salud pública grave. Y que por supuesto hoy no somos Dinamarca. No tenemos un sistema de salud mejor que Dinamarca. De hecho, está circulando un video de funcionarios de Dinamarca que vinieron a México a copiar el sistema. La verdad es una burla. Por supuesto, es un meme. Es un meme, o sea, pero somos un meme para el mundo. Desgraciadamente somos un meme para el mundo. Y si en algún momento en Europa tenían a México o a los mexicanos nos tenían que usábamos taparrabos porque como indígenas, pues van a decir que vamos para atrás. Y la verdad, de aprobarse esa reforma, vamos como los cangrejos, vamos para atrás y esto atenta con un principio constitucional, progresividad. La progresividad es hacia adelante. El retroceso en un sistema, cualesquiera que este sea, en este caso sería el es una violación. Es una violación ese principio de progresividad y prácticamente no se está respetando la Constitución. Entonces, si los legisladores, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ojalá oyeran este post, pónganse a estudiar el artículo 1 constitucional, particularmente qué consiste ese principio de progresividad, porque ustedes son autoridades legislativas, y si esas autoridades legislativas incumplen con ese principio, la verdad puede someterse a un juicio político, porque cuando protestan el cargo, no solo es para sentarse en la curul, es para respetar la Constitución, y el respeto a la Constitución implica conocer, estudiar, y estudiar a fondo, o sea, no solo decidir por un dedazo, por una llamada telefónica, o porque viene del partido en el poder y hay que seguir la línea. Yo creo que si debe haber un cambio, el cambio debe ser eso, un cambio reflexivo, un cambio que no sea visceral, que no sea por un pleito personal, que en este caso creo lo fue. Esta iniciativa deviene del enfrentamiento que ha tenido el Ejecutivo con el Poder Judicial, cuando le han dado marcha atrás a ciertas iniciativas porque son inconstitucionales. O sea, no se debe aprobar a capricho. O sea, se tiene que aprobar una norma y aunque la apruebe el Congreso,
pues hay mecanismos procesales que en este caso van a la Corte para que se declare inconstitucional una norma si no cumple justamente con esos principios constitucionales que están ahí, ¿verdad? Y que de nuestra Constitución de 1917, que se reformó en 2011, que digo fue la reforma más importante, pues que esta no vaya a ser algo para que los mexicanos tengamos una devastación social, porque no hemos llegado al punto de que el pueblo se levante, pero probablemente si esto continúa así, en el detrimento de los derechos de los mexicanos y mexicanas, pues yo creo que el pueblo, como en algún tiempo, ¿verdad?, se va a levantar, y yo creo que todos queremos vivir en paz, con tranquilidad, pero también con certeza jurídica, también con servicios de salud, con servicios educativos, con todo lo que el Estado debe proveer y garantizar, porque ahí está en esa norma fundamental, por eso se llama norma fundamental. Y por eso se llaman derechos fundamentales, porque son los derechos que el Estado mexicano ha reconocido para todas las personas sin distinción de raza, de color, de ideología, de ninguna índole, ¿verdad? Que a alguien no le guste, pues ese es un tema distinto, hay mecanismos, pero no imposiciones. Y yo creo que aquí esta es una imposición. Y sobre todo que esta reforma judicial va acompañada de otras reformas, es un paquete de reformas. Hoy hablamos de la reforma judicial, pero va acompañada de otras que ya vimos que se aprobó en la Ciudad de México, esta reforma donde la propiedad privada, y lamentablemente la gente no se da cuenta que es precisamente el Poder Judicial quien podría resguardar este derecho a la propiedad privada, que ya está siendo tocado por el Ejecutivo con sus reformas, el derecho a la libertad de expresión y muchas otras reformas que no se les da la misma difusión, porque en mi opinión sigue siendo la más importante la reforma judicial, porque pudiera ser este domo de protección contra las demás reformas. Y es justamente eso, licenciada. Yo creo que si nos ponemos a analizar a fondo, es que todo el paquete de reformas que viene después de esto es precisamente porque ya el mecanismo del amparo, que va a seguir existiendo, pero por gente incapaz, ya no va a tener la eficacia. Exacto. Entonces, si alguien promueve un amparo, pues le van a decir, pues dale línea o no. Pues no, porque va en contra del interés público. Exacto. Que el interés público pues debe privilegiarse. Entonces sí, es una cuestión muy, muy interesante. Yo creo que México está en estos momentos en una crisis fundamental, y es el mes de septiembre, que es el mes de los temblores, pero creo que este temblor más grande debe ser en el Congreso, que haga mover esas sillas, pero sobre todo que haga mover las conciencias y el razonamiento de los senadores, para que analicen a conciencia, no nada más de plumazo, o sea, analicen a conciencia la efectividad de la reforma, porque yo creo que, y todos los que estudiamos derecho sabemos que una reforma se puede hacer, por supuesto, y a la Constitución también, porque la misma Constitución lo prevé. Se le han hecho muchas. Y cada ejecutivo, yo siempre he pensado que cada ejecutivo quiere dejar su sello de que esta es la reforma de Peña Nieto, esta es la reforma de Fox, esta es la reforma de Calderón, pero hay que analizar qué tan necesaria es la reforma. Pero aquí más que la reforma es la transformación del Estado mexicano, porque quitarle la independencia al Poder Judicial es prácticamente hacerlo para ladito del Ejecutivo, claro, y francamente, o del Legislativo, y francamente entonces se está rompiendo con el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, que es esa división de poderes. Y es que escucho también pues a ir leyendo las redes sociales, que hoy en día son un medio de información masivo, ¿verdad? Claro. Y a mí me parece, de verdad que no lo entiendo cuando veo colegas apoyando esta reforma. Yo digo, bueno, yo puedo entender que la población en general pudiera estar confundida, pero no alguien que cruzó por las aulas de derecho. Pero te aseguro que son morenistas. Seguramente. Yo creo que ese es el tema, que muchas personas, incluso preparadas, yo también me he quedado con el ojo cuadrado, que digo, ¿cómo es posible si tienes capacidad de razonar y analizar esto y esto y esto? Pero luego sacan la defensa, no, es que mi cabecita de algodón, no, es que mi quién sabe qué, y ya, entonces ahí te das cuenta que es la línea de la ideología, y es que más además, que del razonamiento, es la ideología. Y es que me parece grave el hecho de que la sociedad, es decir, no se da cuenta que una reforma al Poder Judicial va a cambiar el estilo de vida por completo.
Totalmente. Va a cambiar el estilo de vida por completo. O sea, la vida como la conocemos hoy va a desaparecer. Y es que nadie tiene la conciencia de eso. O sea, nadie está pensando en eso. Te digo, los que tienen la ideología del partido, pues creen que vienen cosas mejores. Y lo más triste... Tristemente, cuando llegue el momento, nadie va a preguntar, él es simpatizante de mi partido, a él sí le vamos a... No, vamos a estar afectados todos. Exacto. Opositores o a favor, y todos. Mucha gente cree que, por ejemplo, el tema de la pensión, es que nos está dando la pensión. La verdad, las pensiones están desde mucho antes. Y no las otorga el Ejecutivo de su bolsillo. Son los impuestos de todos los mexicanos, por supuesto, que trabajamos, que no estamos dependiendo de una pensión, y que en algún momento se van a terminar, porque no hay presupuesto que alcance para seguir manteniendo indefinidamente esas pensiones. Porque con esta incertidumbre jurídica, muchas empresas que estaban planeando venir a invertir a México, ¿con qué certeza? Pues lo vemos esta semana incluso con la fluctuación del dólar con el peso. Entonces, aquí estamos viendo que ya hay una crisis económica también. ¿Por qué? Porque hay temor de las empresas y algunos mexicanos empresarios, pues lo que van a hacer también es llevarse sus capitales a otro lugar donde hayan mejores condiciones laborales, condiciones para impuestos, para todo, porque ahorita es esta reforma, al rato viene otra en tema de impuestos, porque el Estado va a necesitar más recursos dinero. Y finalmente, pues con todo respeto para la doctora Claudia Sheinbaum, ¿verdad?, viene un paquete grandísimo para ella. No la tiene fácil. Ojalá tenga la capacidad, porque le están dejando una herencia que no siempre lo que se hereda es lo mejor. En este caso son más pasivos que activos. Y me refiero a los pasivos, a las cargas. Las cargas que deja el Estado, ahorita que deja el Ejecutivo Federal con su despido injustificado, ¿verdad?, de esta trama que está haciendo tras bambalinas. Yo creo que para la nueva administración va a ser un reto muy grande, o revertir esto, o enfrentarse a lo que, pues a ver la capacidad que tenga, ¿verdad?, con su equipo de trabajo, de si va a poder ir sorteando todos los problemas que se van a venir, porque se van a venir muchos problemas de toda índole, ¿sí? De toda índole. Yo creo que si ahorita hay mucha migración, o sea, si México, sí, claro, tiene un alto índice de migración, pues yo creo que esto va a aumentar. Y a lo mejor Estados Unidos, si empieza a haber barreras en México, Estados Unidos, el Ejecutivo dijo, no nos pasa nada, somos autosuficientes. Podemos ser autosuficientes en algunas cosas, pero la verdad que si cierra las fronteras Estados Unidos va a ser un caos, o empiece a deportar mexicanos. México no tiene la capacidad ni la infraestructura para recibirlos. Entonces, este va a ser un tema político internacional también importante, porque ya también se puso a suspender relaciones con los embajadores, y hay un tratado de libre comercio que está entre estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Hoy veía la nota justamente de que Liverpool se va. Sí, y muchas empresas, o sea, si pensaban invertir aquí, pues eran proyectos, ahorita ya la realidad es otra. ¿Por qué? Porque la realidad es que si antes se confiaba en que el Poder Judicial iba a resolver cualquier otra situación que pudieran tener, ya no va a haber esa, o sí va a estar, pero no con la misma confianza que se le ha tenido al Poder Judicial Federal. Porque la verdad, incluso yo he escuchado a jueces del Fuero Común que dicen, no, pues si aquí no, pues allá en el Poder Judicial Federal. O sea, ellos mismos saben que allá está la respuesta final. Que ahí está la solución. Y ahí está la solución a un tema jurídico que, si bien es cierto, una parte va a quedar inconforme, porque siempre en un litigio los dos no se puede otorgar, a menos de que haya un convenio. Pero cuando lo decide la norma y lo decide un tribunal, pues va a ser uno conforme y otro inconforme. Pero los mismos jueces del Poder Judicial del Estado dicen, no, pues confían en el Poder Judicial Federal. No, allá se va a resolver, allá en definitiva van a decidir. Y esa es precisamente la confianza que tenemos todos en el Poder Judicial Federal, ¿verdad? Y yo creo que sí, esta reforma viene a causar un perjuicio muy significativo en muchos aspectos. Porque he escuchado también a la presidenta electa decir, no pasa nada, porque la ley ahí sigue y la ley se va a seguir aplicando. El problema es que quien la va a aplicar no va a estar
docto para hacerlo de la manera No, correcta. y aparte, se acaba de reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Y si ahorita están con esta propuesta de reforma a la Constitución, con la mano en la cintura, vuelven a reformar la ley orgánica. Y entonces ahora los jueces, magistrados, ministros, pues van a ser Cualquiera. X persona, ¿sí? Y digo, todos como persona tenemos un valor importante como persona, pero en la función pública se requiere de capacidad, responsabilidad. Experiencia. De hecho, hay principios constitucionales que rigen para los tribunales y entre ellos está justamente la capacidad, la honradez, ¿verdad?, la probidad, la responsabilidad que deben tener todos los funcionarios que imparten justicia. ¿Por qué? Porque le están dando al gobernado a través de una resolución, le están otorgando un derecho o le están frenando un derecho, pero se lo están dando con razones jurídicas. Y tan es así que la obligación constitucional del 14 y 16 de fundar y motivar las resoluciones, pues es precisamente una garantía de legalidad, ¿verdad?, donde todos tenemos la confianza de que aunque no nos guste, pero ya se analizó a fondo el tema. Sí, porque finalmente planteado. para eso es el Estado de Derecho, para poner orden, para establecer reglas con las que vamos a jugar todos. Claro. Pero todos sabiendo qué reglas son y que quien está ahí como árbitro, ¿verdad?, pues tiene la capacidad para decidir porque ya estudió, ya se preparó, tiene la experiencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a desaparecer. Sí, y aparte, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Porque ese es otro tema que no se ha planteado. ¿Qué va a pasar con todos los funcionarios que ahorita ocupan el cargo de juzgadores, magistrados, ministros? Tenemos pues infinidad de tribunales colegiados, de juzgados de distrito, Claro. La Suprema Corte son 11 ministros, pero igual ahí hay secretarios. ¿Qué va a pasar? Bueno, la reforma dice, pues ellos mismos pueden ser convocados si quieren, pero querrán estar a la par de otra persona que no tiene la misma experiencia o carrera judicial que ellos han tenido por años, estudiando tratados internacionales, estudiando, incluso algunos tomando cursos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viendo las resoluciones de esta Corte, porque finalmente vinculan a los jueces mexicanos. Y ese es otro tema importante. ¿Qué va a pasar con todos esos funcionarios que ahorita están resolviendo y que al rato con la reforma de aprobarse van a decir, pues, chayito, bye bye, ¿verdad? Porque ahí viene la convocatoria para que en 5 meses, porque por ahí escuchaba el otro día a uno de los diputados de la propuesta, es que en 5 meses hagan campaña sin presupuesto del Estado. Eso también deja un principio de desigualdad, porque si los otros poderes son convocados y tienen presupuesto, ¿por qué el Poder Judicial no le van a dar presupuesto para que sean elegidos los jueces? O sea, es un absurdo. Primero, es un absurdo que sean elegidos de esa forma, ¿verdad? No, y que ya nos imaginamos y es otro absurdo de dónde van a venir los capitales para esas campañas, ¿verdad? Exacto. Y entonces volvemos al tema del Estado de Derecho. O sea, ¿hasta dónde va a ser confiable los nuevos funcionarios que ocupen los cargos del Poder Judicial Federal? Y aunque algunos de los que están se incursionen en esa convocatoria, ¿qué va a pasar con el sistema? O sea, ¿qué va a pasar con todas las personas? ¿Hay presupuesto para liquidar? ¿Hay presupuesto para...? Es un tema también que sí, no, porque al final no de está cuentas son despidos injustificados. Claro. Son despidos injustificados. Y hay mucha gente que tiene años en el cargo, ¿verdad? Y que a lo mejor no han querido acceder a otro más porque ya se desenvuelven. Esa es una decisión personal. Exacto, pero sí es un tema muy, muy complejo en varias vertientes, ¿verdad? En varias vertientes. Muy preocupante. Bastante preocupante. Y sobre todo, a mí me gustaría que aprovechar estos espacios para que la comunidad que nos escucha, todo aquel que no estudie Derecho, yo los invito, y yo creo que si te comprometes también, porque tú eres una mujer muy comprometida, a que les damos asesoría, información gratuita para que sepan resolvemos dudas, lo que es el Estado de Derecho, lo que es el sistema democrático, lo que es la división de poderes, lo que es cómo funciona el poder, cada uno de los poderes, para que tengan una idea y no se dejen llevar únicamente por una cuestión idealista, una cuestión partidista. Sigan creyendo en su partido. Yo no quiero cambiar ideologías en lo más mínimo, pero con información. Busquen, exactamente, infórmense y puedan tener una
opinión razonada, informada y sobre todo respetuosa, ¿sí? Me comentaba una persona que ahora con las marchas que ha habido, que por cierto mañana está convocada una marcha, ojalá podamos asistir, parte de la Colón, donde están los tribunales federales, Colón y Corregidora, y sale hacia la sede del Poder Judicial Federal que todavía manifestarse es un derecho. Claro. Entonces, que una de las manifestaciones fuertes que hubo en el Congreso de la Unión esta semana en la Ciudad de México, hubo miembros del Poder Judicial que traían pancartas que decían, ciudadano, pregúntame lo que quieras saber, yo te informo cómo hacemos nuestro trabajo. Sí. Yo te explico. Y esas personas recibieron ofensas, agresiones por parte de la ciudadanía que nada más fue hacer bulto, ¿verdad? En lugar de realmente buscar informarse. Aprovechar que gratuitamente se van a informar de algo trascendente e importante, ¿verdad? Pero bueno, dicen que cada quien tiene el gobierno que se merece. Escuchaba también a los estudiantes. Sabemos que varias escuelas de derecho se han sumado a la marcha y a estas manifestaciones. Y luego escuchábamos a otros estudiantes, a otro bloque de estudiantes, que a mí la verdad me pareció muy triste escuchar a un estudiante hablando de decir, ya vieron, todos los que se manifiestan son blancos, ahí no hay morenitos, ahí no hay estudiantes morenitos. Entonces, insisten en este diálogo de odio, de separación, Sí, de hecho este gobierno está dejando una sociedad totalmente dividida. Sin ningún razonamiento fundamental. Sí, desgraciadamente, te digo, se están llevando por una ideología, no son opiniones razonadas, no son opiniones fundadas, o sea, ¿qué te hace sostener que una persona con el tono de la piel es distinta a ti? ¿Qué te hace pensar que incluso una persona que no haya estudiado la carrera de Derecho esté mejor informada que tú? Es decir, no debemos prejuzgar y mucho menos juzgar a alguien por su apariencia, por su aspecto, por sus opiniones, sus ideologías, ¿verdad? Pero en esto, pues tú sabes que cuando hay una multitud, pues ahí hay una serie de situaciones donde a veces ni siquiera los que están ahí saben por qué están ahí. No, y que incluso a mí me gustaría decir, bueno, todas esas personas que hoy apoyan la reforma, que hoy simpatizan con el Ejecutivo, pues no van a ser afectadas. Pero no, desgraciadamente, cuando lleguen las afectaciones va a ser para pues todos. Ahí es cuando se van a dar cuenta. Muy tarde. Desgraciadamente ahí es cuando se van a dar cuenta, ¿verdad? Porque, y aparte los mexicanos aprendemos solamente así, con golpes. Y este es un golpe bajo, muy bajo, ¿verdad? Y pues vienen cosas muy fuertes. De consecuencias desastrosas. Sí. Más aparte los proyectos que tenga la nueva presidenta, ¿verdad? Porque pues esto es lo que va saliendo, y si lo que está saliendo está dejando el país con esta problemática tan fuerte, pues a ver qué proyectos tiene la nueva presidenta electa. Licenciada, muy, muy interesante dialogar con alguien tan preparada, tan inteligente y sobre todo tan elocuente como usted. Le agradecemos mucho sus palabras, el tiempo que nos dedique a este espacio. Es una costumbre del Ex Conversa hacer una dinámica pequeñita con nuestros invitados. Yo le digo una palabra y usted me dice lo primero que se le viene a la cabeza, ¿verdad? Docencia. Enseñanza. Nietos. Hermosos, los amo. Familia. Lo mejor. Estudiar Derecho. Vayan, los invito a todos, porque además todos somos sujetos de derecho. Por supuesto. Desde que nacemos hasta que morimos y después de muertos. Entonces siempre está inmerso el derecho en la vida del ser humano. Política. En México, tristeza. Una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados, que se nos estaba pasando. ¿Por qué estudió Derecho? ¿Por qué, teniendo una licenciatura en Psicología, estudió Derecho? Fíjate, bueno, lo voy a decir así rápidamente, pero incluso fue el motivo de mi discurso en la graduación. Mi papá tuvo un negocio y yo desde chiquilla lo acompañaba, y cuando tenía algún problema con algún cliente yo iba y cobraba, y entonces me decía, tú eres mi abogadita, pero así se quedó en la familia el tema de la abogadita. Y siempre dije, voy a estudiar Derecho, me gustaría estudiar Derecho. Yo estudié primero la carrera de Psicología.
Y siendo psicóloga, llegaban asuntos de niños, por ejemplo, que habían sido abusados, de cuestiones que tenía que verse el derecho. Entonces yo dije, bueno, pues por aquí está ya el tema, ¿no? Hay que empezar a estudiar. Y de repente así me motivó justamente un amigo magistrado que ya falleció, y él me dijo, inscríbete y no te vas a arrepentir. Saqué mi ficha y me acuerdo que hasta dije, ay, a ver si paso. Bueno, iba súper nerviosa al examen y ya, presenté mi examen, pasé y estudié la carrera, y la verdad fue de lo mejor. Yo me enamoré desde el primer día y sigo enamorada de mi profesión. Y a mis alumnos les digo, enamórense, porque si no se enamoran, de nada sirve que estén aquí. Correcto. Yo también soy una enamorada y siempre les digo a mis alumnos, si esto no les despierta pasión, pues ahí están otras. Entonces te digo, todo empezó así como que aparentemente yo era la abogadita, pero no, realmente es una vocación. Y porque además se requiere vocación. Si no tienen vocación, no. Dedíquense a lo que realmente les gusta. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Otra vez agradecerle su presencia en este espacio. Ya sabe que la gratitud, el cariño, la admiración que le tenemos en este espacio. Esperemos no sea la última vez que nos acompañe. Las puertas del ojalá los que micrófonos. haya mejores noticias y que le que dé para podamos atrás comentarlas. la cámara de senadores, y por supuesto que con mucho gusto estaré con ustedes y les agradezco infinitamente. Gracias, licenciada. Nosotros siempre, mire, es una tradición también de la Exconversa entregar un pequeño presente a nuestros invitados que nos hacen el favor de compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Que no sea la última vez que nos veamos en estos micrófonos. Como usted dice, que podamos comentar mejores noticias. Claro. Pronto. Sí, hay muchos temas. Hay muchos temas que pueden estar en la mesa de debate en el futuro, y un tema trascendente es el derecho a la salud, el derecho a la educación. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. A todo nuestro auditorio, muchísimas gracias. Les agradecemos su tiempo. Por favor, déjenos en comentarios sus dudas para la licenciada. Por ahí vamos a dejar sus datos de contacto. Sí, por favor, por si quieren esa información, con todo gusto hacemos un grupito y la verdad yo estoy totalmente dispuesta. Es importante difundir la información. Déjenos en comentarios a quién más quieren ver en este espacio para entrevistar, qué temas les gustaría que abordáramos, y haremos todo lo posible por complacerlos. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.